Ya empezamos a grabar. Y sí, como les decía, yo sé que esto le hemos dado, o sea, ustedes ya en otros cursos han visto las pruebas de inducción eh, a- hasta el cansancio, pero quería darle una revisión, como les digo, sumamente pequeña. Y el resto de la clase quería trabajar un poco sobre, bueno, el algoritmo de la división, que también me imagino que lo conocen, aunque quizá no lo hayan visto y no lo hayan visto de una forma un poco más rigurosa hasta el momento. Sin embargo, me parece que la podemos pasar un rato ahí. Y lo último serían bases numéricas, que es el contenido que me he percatado que muchas veces no han cubierto de ninguna manera. Igual no es nada complicado y es una idea que me imagino que ya conocen de alguna manera. Eh, bueno, vamos primero acá. Que si es una forma de deshacerse de este cuadrito para que no incomode. Y bueno, es que yo creo que ustedes no lo ven, pero aquí tengo el cuadrito ah, de la cámara. Y ah, ok. Entonces empecemos Profe, perdón. arriba, si no me equivoco, sale una rayita que es para minimizar toda esa parte de cámaras. Mira, tanto tiempo usando, igual que aquí chiquitito, pero por lo menos, gracias. Y esto, ¿cómo hago para minimizar esto de aquí arriba? Ujú. No, no, esto es el valor. También es que para poder usar este tipo de cosas estoy en Windows, yo nunca uso Windows, yo uso Linux. Y eso me está ahí como, me está comiendo, manda la parada, me está comiendo la tecnología en Windows. Bueno, entonces hablemos de, ah, ay, muchos, este es el problema que sí he escuchado de varias gente que dice que al inicio es como la coordinación es un poco complicada con estas cosillas. Ah, entonces, el ejercicio clásico de inducción es el de las sumas de Gauss, que nos dice que 1 más 2 más 3 hasta n es igual a n por n más 1 dividido entre 2. Que me imagino conocen la historia, la han escuchado más de una vez. Que Carl Friedrich Gauss, cuando era un chiquillo de, no sé, 6, 7 años, una cosa así, él estaba en clases y el docente posiblemente necesitaba unos minutos de descanso y les dijo a los estudiantes que tenían que encontrar cuál era la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta 100. Y que no podían levantarse ni hacer nada hasta que hubiesen terminado el ejercicio. Y el tipo no había llegado a sentarse en su escritorio cuando ya el pequeño Carl estaba por ahí dando vueltas y le dijo, ¿cuál? ah, Les dije que no podían hacer nada más hasta que terminaran. Sí, ya lo terminé. ¿Y cuánto da? 5050. Y efectivamente da 5050, lo cual el docente sabía. Y le preguntó, bueno, ¿y cómo hacen? Ah, y él no lo hizo de una manera inductiva, pero hizo o sea, efectivamente sí pudo ah, encontrar esta fórmula de una manera bastante rápida. Ahora, me imagino, todos están
Todos se acordarán incluso de la idea esta de que inducción uno es como que uno tiene un montón de fichas de dominó y la idea es que si usted bota esta, si usted bota, ay, ¿qué me pasó? Disculpen. Ahí está. La idea es que si usted bota esta, entonces esta va a votar la siguiente y así sucesivamente. Esta vota la siguiente. Y la idea que tenemos es de dos pasos. El primer paso es el paso inicial o el caso inicial. Y el segundo caso es el paso inductivo. Que he visto con la idea esta de los de las fichas de dominó, la idea es, el caso inicial es, demuestre que que la primera ficha se cae, y el caso, el paso inductivo es, demuestre que si una ficha se cae, va a votar a la siguiente. Entonces, este es un caso, el caso inicial, en este caso, es 1 es igual a 1 por 1 más 1 dividido entre 2. Lo que tenemos aquí ahora es que ver cómo hacemos el caso, el paso inductivo, y el paso inductivo es bastante simple. El paso inductivo perdonen, pero estoy apenas empezando a usar esto. El paso inductivo, la idea es, asumamos que si nosotros tenemos 1 más 2 más, ustedes pueden escoger, perdón, ustedes pueden escoger si hacen eh, hasta, o sea, si ustedes tienen el caso n-1 y quieren probar el caso n, o si hacen el caso n y quieren probar el caso n más 1, eso es irrelevante. Me imagino cuando construyeron los naturales, esta construcción con los axiomas de Peano, que es usualmente como se hace, hay un principio inductivo donde usted lo que va es al sucesor. Entonces aquí, en realidad, lo que usted necesita es asumir un caso general, no como en el caso inicial donde lo que hicimos fue verificar que teníamos un caso en el que sí se daba la suma. Y entonces, en este caso, este es el caso n-1, entonces esto debería darnos n-1 por n entre 2. ¿Y qué hacemos acá? Aquí la idea sería que, ¿qué es 1 más 2 más hasta n? Pues es 1 más 2 hasta n, más, hasta n menos 1, todo esto más el n. Y como ya teníamos el caso inicial, perdón, el caso anterior, entonces todo esto que está acá, podemos resumirlo como n menos 1 por n entre 2 más n, podemos factorizar n y esto nos queda n por n menos 1 medios más 1. Esto es, o sea, esto es
n menos 2 medios más 2 medios. Entonces, en este caso, tendríamos que lo que nos queda aquí adentro sería... disculpen, voy a ver si puedo hacer esto mejor. Vamos por abajo. Y lo que nos quedaría es n y este nos quedaría n menos 1 más 2 medios. Y esto nos da n por n más 1 entre 2. Entonces, este es el caso que ustedes deben haber visto hasta la saciedad para este momento y casos muy semejantes. Hay variaciones en este tipo de casos, en este tipo de problemas de inducción, y quiero enseñarles uno y recomendarles que hagan, o sea, o ponerles ahí como ejemplo, hacer una prueba por inducción que es un poquillo más complicada para que practiquen. Pero veamos primero, en este caso, déjenme acordarme. Que nada más para acordarme con... Okay. Sí. Entonces, como muchos casos, el nombre es irrelevante, pero pongamos... Imaginémonos, digamos que el nombre es lo de menos, pero digamos que un número n se dice partible si, aquí es un número natural, ¿verdad? Si n puede ser expresado como n1 más n2 más nk, donde 1 es igual a 1 entre n1 más 1 entre n2 más 1 entre nk. Entonces, esencialmente lo que estamos diciendo es un número natural, lo decimos partible, lo decimos que podemos partirlo. Si se... Dejen un segundito. Uno de los problemas de dar clases desde la casa es que por lo menos yo tengo perros, más de uno, entonces a veces se ponen ahí a hacer ruido. Si podemos expresarlo como una suma de enteros positivos, de números naturales, tal que los inversos de esos enteros suman 1. Entonces, podemos poner un montón de ejemplos. Por ejemplo, 1 es igual a 1, que es igual a 1 entre 1. 4 es igual a 2 más 2. Y 1 es igual a 1 medio más 1 medio. Aquí hay una forma, hay una cosa muy sencilla. Uno puede probar que cualquier cuadrado es un número partible.
¿Por qué? Porque si usted tiene n cuadrado, pues eso va a ser n más n veces. Y, y 1 es igual a 1 entre n más 1 entre n veces. Pero el problema lo que les dice es demuestre que si 36, 37 hasta 79 son partibles, entonces n, pero es una h. Entonces, n es partible para todo n mayor que 36. Bueno, en este caso podríamos decir mayor o igual a 36. Bien. Pregunta. En este caso, necesitamos hacer paso inicial. Si sí, sí, si sí, ¿por qué? ¿Y cómo? Si no, ¿por qué? A mí me parece que no, porque ya dice que el 36 es partible. Ok, en realidad aquí nos están dando todavía más información. Aquí nos están diciendo que todos estos son partibles. Ahora, vean, eso es una de esas cosas raras de matemática. No tienen que verificarlo. Aquí les están diciendo, bueno, demuestre que si eso pasa, entonces esto otro pasa. Pero correcto, no necesitamos caso inicial. ¿Cómo sería el paso a... De hecho, voy a dejarlos, son las 9:30. Gastemos unos 4 o 5 minutos pensando en eso. Cuéntenme ustedes qué se les ocurre que podrían hacer y si en algún momento alguno quiere compartir pantalla, me dicen. Y yo dejo de compartir y les doy permiso. Mientras ustedes piensan eso, yo voy a traerme algo de... Bueno.
Bueno, ¿alguno tiene una idea de cómo entrarle a este ejemplo? Y profe, yo estaba pensando así como una cocina así como de que si mi n es 36 y bueno, yo lo tengo que probar por n más 1, entonces yo sumo que 36 es partible, le sumo uno que también es partible, entonces todo queda partible al final, ¿no? No sé si lo estoy entendiendo por dónde va. Es más Sí, o menos así como la idea de que tal vez la suma de números partibles es partible. la suma de números partibles es partible, no necesariamente. Ah, veamos. Por ejemplo, 8, 4 es partible, pero 4 más 4 no es partible. 8, veamos cómo lo podemos partir. Lo podemos partir en, ah, bueno, evidentemente no podemos poner un 1 porque 1 ya sumaría 1, entonces todo lo demás quedaría sobrando. Si lo dividimos con solo 2, sería 4 doces y un medio más un medio más un medio más un medio es 2, no 1. Y ahí podemos hacer todas las posibles. O sea, eh, si ponemos un 3, entonces tenemos que poner por lo menos otro 3, 3, 3 y 2, y ahí se nos pasa porque sería un medio más 2 tercios, y eso sería 7 sextos que se nos pasa. Si ponemos un 4, entonces quedaría a 4, 2 y 2, por ejemplo, que ahí ya sería 1 más un cuarto. 4, 3 y 1, ya ahí no nos sirve. O 4 y 4, que nos queda más bien un cuarto más un cuarto, que es un medio. Ahí bueno, y podemos seguir un quinto y un tercio, pero tampoco nos va a dar, ahí más bien nos va a faltar, etcétera. O sea, podemos probar diferentes funciones, pero 8 no es partible. 4 sí y 4 más 4 no. Se pusieron a travesear, por ejemplo, de qué sucede si ustedes tienen, o sea, si n es partible, ¿qué números puedo asegurar que son partibles a partir de ahí? Profe, ¿Sí? digamos, yo ahí tenía la pregunta, por ejemplo, cuando usted da el 4, yo pude Ujú. haber escrito la partición, digamos, uno más uno más uno más uno. Pero esa partición no le sirve. No estamos diciendo que cualquier partición sirva. Estamos diciendo Ajá. que hay una partición que sirve. O sea, que podemos expresar eso en alguna manera como una suma de enteros, de manera que los recíprocos de esos enteros sumen uno. No entendí. O sea, lo que buscamos es a la hora de... Ah, ok, ok. Entonces, sí, el caso del 4 es 2 más 2. Los recíprocos entonces de cada uno sería un medio y un medio, y a la hora de sumarlos, o sea, esa es la idea, por ejemplo, siempre. Sí, Entonces, en este caso arrancaríamos con el 80. en este caso tendríamos que ver cómo podemos concluir de la información que tenemos, pues sí, que el 80 pero es partible, que el 81 es partible y así sucesivamente. Pero Ujú. hay un par de truquillos ahí que podemos aplicar. Déjenme y les cuento ahí. ¿Qué sucede si, o sea, en un caso general, qué sucede si nosotros tenemos que n es partible? Déjenme cambiar el color que no me gusta. N es partible.
y por ende tenemos que n es igual a n1 más n2 más nk, o sea, existe, hay una partición de este tipo, y 1 entre n1 más 1 entre n2 más 1 entre nk. Esta nos da 1. Entonces, ¿qué otros números podemos concluir a partir de aquí que necesariamente tienen que ser también partibles? Los cuadrados perfectos. Si habíamos dicho que los cuadrados perfectos, pero en este caso, sabiendo n, o sea, si sabemos 4, ¿qué otro número podemos concluir a partir de 4? De hecho, hagamos ese caso particular. O sea, tenemos 4 es 2 más 2 y bueno, ahí no se me implica y es en realidad y 1 es 1 más un medio, o sea, un medio más un medio. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir a partir de aquí, bueno, veamos que en este caso esto implica que 8, que es 4 más 4, que lo que hice fue multiplicar por 2 el anterior, nos da que un cuarto más un cuarto es igual a un medio. Entonces, evidentemente, bueno, ya habíamos dicho que 8 no era partible, pero ¿qué sucede? ¿Qué nos hace falta acá para llegar a 1? Nos hace falta, ¿cómo podemos agregarle un medio a esto? Hay un montón de formas de agregarle un medio a esto. Podemos simplemente agregar un medio. ¿De qué otra manera podemos expresar un medio? Podemos expresarlo como un cuarto más un cuarto. Podemos expresarlo más como un tercio más un sexto. Y esto le sumaría 2, esto le sumaría 8 y esto le sumaría 9. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de acá? Si nosotros aplicamos lo mismo a cualquiera, si nosotros estuviésemos viendo esto, pues, ¿qué sucede? 2n puede ser 2n1 hasta 2nk, donde 1 entre 2n1 más 1 entre 2nk, todo esto suma un medio. Y podemos decir entonces que 2n más 2, 2n más 8 y 2n más 9 son partibles. ¿Por qué? Porque estos serían 2n1 más 2nk más 2. Este podemos expresarlo como 2n1 hasta 2nk más, ¿cómo expresamos 8? Veamos aquí en este lado, que era un cuarto más un cuarto. Entonces, podemos expresarla como 4 más 4. Y esto lo expresamos como 2n1, perdón, aquí me hizo falta el 1, 2n1 más hasta 2nk más 3 más 6. Y esto sería pues lo mismo. O sea, en todos los casos tendríamos 1 entre 2n1 hasta, hasta 1 entre 2nk
Yo les aseguro, mi letra no es tan linda, pero es que en esto es todavía más fea que de costumbre. Y en un caso tendríamos un medio, en el otro caso tendríamos un cuarto más un cuarto. Y en el último caso tendríamos un sexto más un tercio. Y en todos los casos eso nos va a dar 1. Entonces, n partible implica otros, y uno puede sacar aquí un montón, pero implica que 2n más 2, 2n más 8 y 2n más 9 son partibles. Una cosita en este caso veamos que, bueno, no lo hemos visto todavía, pero este no lo vamos a usar. Este nada más lo ponía como un ejemplo, pero este no lo vamos a usar. Los otros dos sí. ¿Qué sucede en este caso en particular? Nosotros tenemos que 36 es partible. Entonces, 36. Esa es la mía de no acordarme de cambiar el color. 36 partible. Implica que 36 por 2 más 8. ¿80? 2 por 36 más 8, que es 80, es partible. Y 2 por 36 más 9, que en este caso es 81, es partible. Entonces veamos qué es lo que nos sucede en este caso. Nosotros teníamos que 36, 37, 38, 39, todos hasta 79 son partibles por hipótesis. Y tenemos que el 80 y el 81 es partible. Son partibles. ¿Por qué? Porque me lo asegura el 36. El 36 me asegura este y me asegura este. Y el 82 y el 83 me los asegura el 37. 37 por 2 más 8, 82. 37 por nuevamente 8, 4 y 8, 5. ¿Quién me asegura esos? El 38. ¿Por qué? Porque 38 por 2 serían 76 más 8, 84. 38 por 2 es 76 más 9, 85. Esto hay quienes le llaman inducción de paso largo. ¿Por qué? Porque n no le asegura a uno n más 1, pero le asegura a uno algo más adelante y lo que uno tiene que justificar es por qué esos saltos igual usted puede asegurar que todos los elementos que usted llena todos los números que necesita. Ya dijimos, 84 y 85 es por 38, 86 y 87 por 39,
y así sucesivamente. O sea, nosotros podemos llegar 1508 y 1509 son por 750. Y 750 a su vez va a ser, veamos, 750 menos 8 son 742, entre 2 son 371. Y 371 a su vez, 371 menos 9 es 362. Entre 2, eso me da 181. Menos 9 sería 172. Entre 2 sería 172. Entre 2 sería 86. Y 86 me lo da 39, me parece. Entonces ahí ya tenemos uno. Entonces esos saltos que nos vamos para atrás, eventualmente lo que hay que justificar es que eventualmente esos saltos para atrás nos van a dar un número entre 36 y 79 y eso no es muy complicado. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Bueno, yo, perdón, es que sigo medio ahí laguneado. Dice. Digamos, usted partió del hecho de que podíamos multiplicar por 2 en el caso del 4, porque sí, digamos, como por... que yo que no partí de un hecho, yo lo que hice fue explorar. Vámonos para atrás, que aquí Ujú. llevamos varios. Por ejemplo, yo pude haberlo multiplicado por 3. Ok, si usted lo multiplica por 3, por ejemplo, entonces Me queda un tercio y un 4 tercio. por, 4 por 3 es 12, 12 es 6 más 6, 6 más, ay, imagina, 6 más 6 es, va a ser 12 y un sexto más un sexto es un tercio. Usted necesita Ujú. completar 2 tercios, entonces usted hubiese podido ahí decir 3 más 3, entonces usted tendría un sexto más un sexto más un tercio más un tercio, que efectivamente le da 1, y eso sería 6 más 6 más 3 más 3, sería 2, sería 18. Y perfecto, entonces ahí usted está encontrando una partición que hace a 18 partible. Y de hecho, su argumento Ujú. ahí me estaría diciendo también que 3n más 6, que es 3 más 3, es partible. O sea, si n es partible, 3n más 6 es partible. Por eso les dije cuando, cuando estaba haciendo esto, que estos son 3, pero no son los únicos 3. O sea, aquí hay Ajá. muchas más. Yo nada más tomé estas porque estas me servían para probarlo. También porque aunque yo me he dado cuenta que no tanta gente lo enseña, sí es un ejemplo clásico, es un ejemplo bastante conocido. Ah, pero usted podría, sí, o sea, usted podría multiplicar por 4 y después sumar un cuarto más un medio, porque, o sea, si usted, por ejemplo, aquí usted tiene 4, lo multiplica por 4 y le queda 16. 16 sería 8 más 8 y un octavo más un octavo es un cuarto. Entonces, usted podría agregar un cuarto, un medio y le quedaría 4n más Ujú. 6. O un cuarto, un cuarto, un cuarto y le quedaría n más 12. 4n más 12, perdón, 4n más 6, 4n más 12. Y esencialmente, conforme usted lo multiplique por un número más alto, pues van a haber más casos. Sin embargo, estos eran los casos que nos servían para este Sí, porque ejemplo. aparte de que son consecutivos, se pueden aplicar en los que ya tenemos para ir generando los próximos, digamos. Ujú. Ok, pero Pero sí, digamos, no estaría mal si yo utilizo otro tipo de fórmula, digamos, ahorita que le preguntaba eso, ¿verdad? De plantearlo diferente, poner el 4 como, si pongo el 4 como un 3 más 1, ahí sí ya tendría un problema. sí, porque 3 más 1, cuando usted hace los inversos, le queda 1 entre 1 más 1 entre un Ujú. tercio, y Y esos eso da 4 más que tercios uno. que ya se le pasó. No importa qué era, lo demás ya se le pasó de 1. Y si el 8 lo pongo como un 6 más 2, Eso le daría
porque sería un sexto y un medio, y luego entonces trato igual, busco qué le hace falta, trato de ver las, o sea, las formas posibles de sumas de fracciones que me den lo que me hace falta, Sí, y luego sí, voy sumándole eso a las fórmulas que ya tenemos, que son, en ese caso, usted escribió 4 más 4, porque son los inversos de ese un cuarto y un cuarto, ¿verdad? o sea, yo escribí 8 igual a 4 más 4 porque es multiplicar por 2 la expresión con la que iniciamos. Ujú, Entonces, lo que decía, ok, los inversos aquí es un medio, no uno. Entonces necesito agregar de alguna manera un medio. Y yo pues me ujú. puse a ver las formas en las que podíamos partir un medio y obtuve estas. Ah, Ajá. hay Ah, más, sí, o sea, pero yo me refiero, permiso, digamos a este un cuarto y este cuarto y cuatro, digamos de aquí abajo, se obtienen porque son los inversos de esos un cuartos que están ahí arriba, ¿verdad? exactamente, Ah, ok. Por eso también se usa el 3 y el 6 porque en la otra usábamos un tercio y un sexto. correcto. Ah, ok, ok. Listo, entonces ya entendí, gracias. Ok, bueno, Juan José, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces en este caso, lo que les recomiendo en este caso es que aquí lo hicimos un poquito, sea, sí lo justificamos bien, pero hay un ejercicio que a veces es bueno hacerlo y los voy a poner a hacerlo. No, este no va a ser evaluado, pero si me lo entregan, yo les puedo hacer les puedo dar alguna retroalimentación al respecto, que es eh, escribir eh, bien la prueba. Las ideas están contenidas en esto. Yo voy a ver si encuentro cómo pasar esto a PDF, que me imagino que no debe ser muy difícil. Yo les pongo esto en un PDF y el video va a estar en mediación virtual. Aquí las cosas me tardan un poco subiendo, pero va a estar el día de hoy. Lo que ustedes tomen las ideas ya las tienen y simplemente escríbanlo bien. O sea, aquí nosotros quizás saltamos de un lado para otro. El ejercicio de tomar eso y escribirlo en una prueba que en papel, sin que nadie le esté explicando a uno paso por paso a la par de uno, cómo es que se soluciona esto, también es algo que ustedes deberían practicar. Y como les dije, había un ejemplo más que quería, no, me pasé un poquillo más de tiempo de lo que esperaba, pero les voy a poner un problemita. No, ¿por qué no me quiere? Un segundo. Creo que el problema acá es que estoy muy arriba y está como no leyendo lo que está muy cerca de los controles. Okay. Este también es clásico. ¿Saben cuál es la desigualdad? De media aritmética. Media geométrica. ¿La conocen o por nombre no les... Creo No, que es no les... que la ¿Perdón? medida aritmética siempre es mayor que la medida geométrica. ¿Y cuál es la media? Que la media aritmética, sí, correcto. Media aritmética siempre es mayor que la media geométrica. ¿Cuál es la media aritmética y cuál es la media geométrica? O sea, si yo tengo B mayor que A, este, A más B entre 2 es mayor que la raíz cuadrada de A por B. Ok.
vamos a verlo de la siguiente manera. En general, si uno tiene x1 hasta xn mayores que 0, el igual es un caso trivial porque en un caso, en la medida geométrica lo cancelaría y en la medida aritmética pues se cancela solo si todos son 0 y si hay cualquiera que no es 0 entonces va a ser mayor. Pues, asumamos que son reales positivos. Entonces, lo que vamos a tener es que x1 más x2, la media aritmética, si ya llevaron estadística, que para ese momento creo que la mayoría debe haberlo hecho, es lo que conocemos como el promedio. Y lo que nos está diciendo eso es que esto siempre es mayor o igual, y es igual, esto no lo vamos a probar, pero es igual si y solo si x1 es igual a x2 igual a x3, o sea que todos son iguales. Ese es el único caso en el que vamos a tener igualdad. No nos vamos a preocupar por esa segunda parte, pero esto va a ser igual, mayor o igual que x1 por x2 por xn, o sea, la multiplicación de todos, elevado a, o sea, la enésima raíz de esa multiplicación. El caso inicial es muy sencillo. El caso inicial es, bueno, podríamos decir que perdón, no 1, x1. Podríamos decir que el caso tonto, que x1 es igual a x1 entre 1, que es igual a x1 elevado a la 1 entre 1, pero este caso es tonto, este caso no nos dice nada. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál sería el segundo caso? El segundo caso es demostrar que x1 más x2 entre 2 es mayor o igual que la raíz cuadrada de x1, de x1, x2. Y en este caso, ¿saben cómo demostrar esto? Esta sí es una demostración muy, muy común. Por cualquier cosa, esto es WhatsApp, no es una cerveza. Pues en realidad eso me parece bastante una fórmula notable. Digamos, por ejemplo, si yo multiplico por 2 ambos lados, al ser un número positivo se conserva la desigualdad y luego resto 2 raíz de x1, x2 a ambos lados y me queda de un lado un 0 y del otro me parece que es una fórmula notable. Entonces al final sabemos que siempre son positivas cuando están elevadas al cuadrado. Ok, lo que dice Juan José es correcto, yo lo iba a hacer al revés, pero hagámoslo de esa manera. Si multiplicamos por 2, entonces aquí nos llevamos un sí, solo sí. Si multiplicamos por 2, 2 es un número positivo, no nos va a cambiar la desigualdad. Y tendríamos que x1 más x2 es mayor o igual a 2 por raíz cuadrada de x1 más x2. Perdón, no, ahí. Error, no es más, es por x2. Y si restamos a ambos lados, nos queda que x1 más x2 menos 2 raíz cuadrada de x1 por x2
Esto es mayor o igual que 0. Y bueno, aquí se nos olvidó el sí, solo sí. Acuérdense que cuando hacemos un sí, solo sí, tenemos que asegurarnos que podemos hacerlo. De aquí a acá podemos hacerlo porque estamos multiplicando por un número positivo, y de acá a acá porque estamos dividiendo por un número positivo, o sea, estamos dividiendo por 2. De aquí a acá porque simplemente estamos restando, o si nos devolvemos sumando una misma cantidad a ambos lados, lo cual es completamente legal. Pero en este caso, como Juan José nos dijo, esto es raíz cuadrada de x1 menos raíz cuadrada de x2 al cuadrado. Y esto es trivialmente cierto. ¿Por qué? Porque, bueno, sabíamos que por el enunciado x1, todos los números eran positivos. Y nosotros podemos sacar raíz cuadrada de cualquier número positivo. Aquí estamos quedándonos en R, ¿verdad? No nos estamos viendo los complejos porque ahí perdemos la estructura de orden del cuerpo. Pero o sea, son es la diferencia de dos números positivos. Podría ser positiva, en cuyo caso cuando elevamos al cuadrado sigue siendo positiva. Podría ser 0, o sea, podría ser que x1 y x2 sean iguales, entonces cuando cuando le sacamos las raíces son iguales, y cuando los restamos nos da 0, al cuadrado nos da 0. O podría ser negativo, pero negativo por negativo es positivo, o sea, el cuadrado negativo es un número positivo. Entonces esto, esencialmente aquí lo que podemos decir es, esto es correcto. Y de ahí, como nos habíamos venido con un sí, solo sí, pues sabemos que esto es cierto, pero esto es cierto sí, solo sí, esta que tenemos acá. ¿Ven el cursor, por cierto? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, esta es cierta porque esta es cierta sí, solo sí esta, y esta es cierta. Y cuando nos devolvemos, esta también era cierta. Ahora, lo que no vamos a hacer, y eso sí se los dejo como ejercicio, y posiblemente se los voy a poner en la primera práctica, es demostrar. A veces la gente lo pone como MAMG, media aritmética, media geométrica, por inducción. Y esta, de una vez se los advierto, tiene, no es tan, no es de la forma esta de n implica n más 1. De hecho, incluso aquí les hago el hint, la pista. Pueden demostrar que n implica, bueno, si queremos escribirlo apropiadamente, ustedes han visto notación lógica en algún momento, Pn, donde Pn es la proposición de que esta desigualdad es cierta. Entonces, Pn implica P de 2n y, perdón, implica, y Pn implica P de n menos 1. Entonces, ambas de estas se pueden demostrar, no son triviales, pero no son muy difíciles, y ahí ustedes sería que me justifiquen por qué estas dos cosas implican que todos los huecos se llenan. O sea, como en el caso anterior, que teníamos de 36 a 79, pero 36 nos llenaba 80 y 81, 37, 82 y 83, y así sucesivamente. Bueno, el patrón no va a ser el patrón va a ser que vamos de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, y así hasta todas las potencias de 2. Pero si llegamos a, si queremos, por ejemplo, bueno, yo tengo 41 años, entonces pongamos 41.
2 implica 4, implica 6, perdón, 2 implica 4, implica 8, implica 16, implica 32, implica 64. Pero 64 va a implicar 63, y 63, 62, 61, y así nos vamos para atrás hasta 41. Entonces, eso es una manera de ponerlo en este caso. Hagan los casos inductivos, justifíquenlos bien y escriban bien la prueba. Y nuevamente, estas sí se las voy a poner en la práctica posiblemente para el lunes esté en mediación virtual. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Si Profe. no- ¿Sí? Otra vez, ¿cómo era que lo iba a hacer usted ahora que dijo que iba a seguir otro método para la demostración? No comprendo Digamos, cuando usted preguntó que cómo haríamos para demostrar la desigualdad, que ujú. fue donde yo empecé a decir lo de la fórmula notable, usted dijo que lo iba a hacer al revés. No, o sea, empezar desde la fórmula notable y deducir esto. O sea, es que usted, ok, la forma en la que usted lo propuso, a veces se le llama cocinar al problema. ¿Por qué? Porque usted está empezando de lo que tiene que demostrar y se está yendo por pasos que son implicaciones bicondicionales, es decir, un sí, solo sí, Ujú. hasta que llega a algo que usted sabe que es cierto. Ah, ok. Eh, Técnicamente, yo creo que tendría que ser muy estricto con la formalidad el profesor que le evaluara eso como malo, eh, porque técnicamente no es una prueba lo que usted está haciendo. La prueba más bien indica lo contrario. La prueba es, usted empieza de algo que sabe que es cierto y a partir de Ujú. ahí, por pasos válidos, deduce lo que tiene que demostrar. Entonces yo hubiese empezado por esta parte y le digo, ok, esto es cierto por tal y tal cosa, o sea, esto es cierto porque x1 y x2 son positivos, entonces les puedo sacar raíz cuadrada, la resta no importa lo que me Ajá. dé porque el cuadrado de cualquier cosa es no negativo. Entonces, esa sabemos que es cierto. Y a partir de esta, deduzco esta, nada más pasando el menos Sí, se hace 2. la fórmula notable, Exactamente. se suman Pero los lados y se divide entre dos y se llega. correcto. Pero en ese caso es Ok. nada más me estoy devolviendo es una cuestión de formalidad. Eh, en mi caso, si está bien explicado, ustedes pueden dejarlo en forma de cocina, y así es como muchas veces se le llama. También yo por mucho tiempo fui de los coordinadores de Olimpiadas, y en Olimpiadas ese es Olimpiadas de Matemáticas, ese es lo que se dice, o sea, usted está cocinando el problema. Ujú. Pero ustedes lo pueden dejar en esa manera siempre y cuando, claro está, los pasos estén apropiadamente justificados. Ujú. Eh, Y formalmente entonces arrancamos de algo verdadero, se justifica todo y se desarrolla para llevarlo a la forma que ocupamos. Exactamente. Ok, perfecto, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿qué significa esa notación de PN? Ok, aquí era lo que les estaba diciendo. O sea, nosotros, veamos atrás, yo creo que nosotros hicimos en algún lado. eh, sí. Por ejemplo, aquí en esta, no, esto debería ser, ¿por qué? Disculpe, como que me respondió raro. Ah, sí. No sé por qué no me sale. Acerco el lápiz, ni siquiera lo he puesto y algo me está haciendo mal. Ah, ven que, o sea, aquí ni siquiera estoy apoyando el lápiz y ya, parece que ya. Aquí técnicamente lo que estamos,
sea, lo estamos diciendo como n partible, entonces 2n más 2, 2n más 8 y 2n más 9 son partibles. En realidad, Pn, en este caso, Pn querría decir n es partible. Entonces, es decir, Pn es decir, estamos diciendo que de verdad n es partible. Ustedes no han visto, pregunta, porque si no, no la vuelvo a usar. ¿Ustedes Ok, en ningún digamos, curso ven lógica simbólica? no hemos visto así como ese tipo de notación. Bueno, por lo menos yo. Es Pero que se ahí la supone pista, que lo veíamos en el curso de principios de mate, creo que es en el 1, pero la profe nunca utilizó esa notación. Pero sí, ok, pero lo que quiere decir eso es que si aplica para n, entonces aplica para 2n. Vamos a lo que queda mostrar para la pista. Correcto, o sea, aquí la pista lo que estoy diciendo es, demuestren que si usted asume que es cierto para n, entonces necesariamente tiene que ser cierto para 2n. Y la segunda parte es, asuma que si es cierto para n, entonces es cierto para la anterior. Y eso les hace un patrón muy sencillo, pero muy divertido, donde ustedes van al doble y después todos los que quedan entre n y 2n, pues lo que hacen es que se devuelven de 2n en pasitos de 1. Nuevamente, no es terriblemente difícil, no es trivial, pero no es terriblemente difícil. Pueden explorarlo por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, Camilo, ¿le escucho? aquí no es una N. Mm, Usted está en lo correcto. Déjeme corregir eso. Ah, efectivamente, eso me... Desearía decirles que pongo esos errores intencionalmente para asegurarme que están poniendo la atención, pero 90% de las veces estaría mintiendo. Simplemente fue un error muy honesto lo escribí muy rápido en vez de poner n plus 2. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces con esto les voy a poner, cuando les suba la lista de ejercicios, les voy a poner por lo menos unos 5 unos 5 o 6 de inducción, pero después les asignaré a algunos de esos como tarea, pero en un par de semanas. Si no tenemos más preguntas, entonces, veamos, pensé que iba a pasar un poco más rápido por acá. Creo que podemos agarrar por lo menos unos 40 minutos más, porque yo sé que este tipo, o sea, no crean, para uno también es cansado. Pero unos 40 minutos más para poder cubrir un poco más de materia. Y en este caso vamos a hablar entonces del algoritmo de la división. No me quedo como un puntito. ¿Alguien se acuerda de qué es lo que le dice a uno el algoritmo de la división? si no me equivoco, era que el dividendo era igual al divisor por el cociente más el residuo. Correcto. Esencialmente, usted, viéndolo de esta manera, usted dice que se tienen
ah, N y K enteros mayores o iguales que 0, enteros. Uno puede extenderlo para números negativos. Importante en estos K es distinto de 0. O sea, N puede ser 0, K es distinto de 0. ¿Y esto qué dice? Esto dice que entonces existen unos únicos D y R enteros positivos, enteros no negativos, perdón. Por cierto, este símbolo, el existe, me imagino que lo han visto cualquier cantidad de veces. Cuando uno pone un signo de admiración frente al existe, en notación formal eso quiere decir existe un único, o en este caso, existe un único par D y R con con R menor que K, tal que N es igual a D por K más R, y si nosotros lo ponemos, y aquí les pregunto porque una de las cosas que uno en la universidad uno en realidad no usa tanto la simbología de división larga que uno en la escuela, y creo que como estás octavo, usa mucho. Pero yo sé que si ustedes salieron de un colegio público y siguen enseñando de la forma que me lo enseñaron a mí en los 80s, eso quiere decir que ustedes posiblemente lo vieron así como N, K, D y R, que es ok. Estamos dividiendo N por K, nos da D, la división, y obtenemos R, un residuo. Entonces, eso es esencialmente el resultado. Y este es el residuo. Pero les pregunto porque si ustedes lo vieron, ustedes salieron de un colegio privado que usa el método usual en estados, que yo honestamente no lo conocía hasta que llegué a hacer el doctorado, creo que es más como así que lo hacen. K, esto nos da D, nos queda R acá. Reconocen, evidentemente aquí no estoy usando toda la notación de división larga, porque no sé, tendría que tener algo así como 2022 entre 35 y empezar a hacer la división per se. Pero reconocen las notaciones tal cual las estoy poniendo acá. Yo la de la izquierda. La de la izquierda. ¿Alguno está más familiarizado con la de la derecha? Parece que nadie. Bueno, les comento. Yo puedo, ¿Perdón? porque a mi prima le enseñaron así. Ok. Hay una cosa que es, aquí quizá debería poner pausa el video porque es una opinión muy personal, pero a mí me parece que la UCR tiene cualquiera de las dos carreras que tenemos nosotros para enseñanza de la mate y educación matemática, las dos me parecen mejores que cualquier otra en el país. Y quizá aquí estoy siendo un poco
un poco injusto, pero por la evidencia empírica que tengo, creo que no. A mí me parece que las otras universidades públicas tienen carreras decentes, y lo que he visto de los programas de carreras, incluso colegas que por A o por B han enseñado cursos para las carreras de educación matemática o enseñanza de la matemática en universidades privadas, yo siento que es muy flojito, pero lastimosamente la gente de universidades privadas tiende a llevarse la mayor parte de las plazas en el MEP. Y eso quiere decir que muchos de ustedes van a terminar dando clases en colegios privados. O sea, por ejemplo, mi esposa, que salió de la carrera de enseñanza, ella da clases en un colegio privado. Entonces, quizá este tipo de cosillas eventualmente sería una buena idea tratar de empezar a aprenderlas. Quitemos ese paréntesis de opinión personal y sigamos acá. Una de las cosas interesantes del algoritmo de la división es que nos dice que nos da una manera de encontrar el mínimo, el máximo común divisor de dos números. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, ok, digamos que n es igual a D1 por K más R1. Entonces, tomamos R1 y K y decimos, ok, K, acordémonos que R1 era estrictamente menor que K. Entonces, K podríamos decir que es un D2 por R1 más R2. Y nuevamente, R2 tiene que ser menor que R1 porque R1 está ocupando en esta segunda expresión el lugar del K. Y podemos seguir ahí y decir, bueno, R1 va a ser igual a un D3 por R2 más más R3 y así sucesivamente. Va a llegar un momento en el que vamos a tener un M igual a un D M más 2 por R M más 1. O sea, vamos a llegar a tener una división exacta. Siempre. ¿Alguien puede decirme por qué? O sea, si nosotros repetimos esto un cierto número de veces, ¿por qué eventualmente vamos a llegar a que no vamos a tener residuo en una división? Bueno, veamos, en este caso es porque R1 es mayor o igual que 0. R2 mayor o igual que 0. Ay, ¿qué me hace 2? Oh. Pero R1 por la forma en la que lo pusimos va a ser mayor, estrictamente mayor que R2 y R2 a su vez es mayor o igual que 0. R2 va a ser mayor o igual que R3, perdón, mayor estricto que R3. Este aquí nos va. Y mayor o igual a 0. Entonces tenemos que todos los RM son no negativos y van decreciendo.
Entonces, ¿qué sucede? Eventualmente va a haber uno que sea 0. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Y qué es lo que vamos a tener en este caso? Bueno, lo que vamos a tener es que a RM, bueno, en este caso RM más 1 es el máximo común divisor de N y K. Veamos, la mayor parte de ustedes debe tener 21 o 22 años, digamos 21. Entonces, hagamos este ejemplo. Sí. En estos momentos la escuela tiene 51, entonces vamos a poner 51 como N, o sea, yo sé que acabamos de terminar la celebración de los 50 años, pero empezó en el año pasado, porque por lo menos se separó los departamentos de física y matemática que eventualmente se convirtieron en escuela en el 71. Entonces al 2022 son 51 años y como les dije, ustedes, creo que un buen número de ustedes podría tener por ahí 21 años. Entonces queremos ver cuál es el máximo común divisor de estos dos utilizando este algoritmo. Entonces diríamos 51 es igual a 21 por 2 más 21 por 2 es 41, 42, aquí nos faltan 9. Después 21 es igual a 9 por 2 y aquí nos queda un 3. Y 9 es igual a un 3 por 3. Aquí no tenemos, entonces podemos decir que el último residuo antes de ese, el 3, podemos decir que 3 es igual al máximo común divisor de 51 y 21. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estamos diciendo esto? Bueno, porque si aquí tenemos que esto nos deja residuo 0, quiere decir que el último residuo divide al anterior que ese. Pero si este residuo también divide a esta parte, divide a este sumando y a este sumando, por ende divide a este, pero si divide a este, bueno, ya habíamos dicho que iba a dividir a este y divide a este, tiene que dividir al anterior y así nos podemos devolver. En este caso solo tenemos 3 pasos, pero podríamos tener 500 pasos en este algoritmo que igual siempre volvemos al mismo, a la misma situación. Y bueno, y podemos ver 21 en este caso es 17 por 3 y 21 es 7 por 3. ¿Queda más o menos claro cómo es que se está haciendo esto? Sí, profe. Okay. Esto era, en realidad, sí lo vamos a usar en varios momentos, lo del algoritmo de la división, pero no es un tema que quisiera explorar tanto, en realidad no siento que haga mucha falta. Lo último que sí quería ver era lo que tiene que ver con bases numéricas. ¿Han visto lo que son bases numéricas? Pues en buena teoría sí, pero por ejemplo, los profes que nos han tocado que les corresponden esos temas es como, lean el capítulo de ese tema y ya, porque es muy fácil. Pero explicar, no. Ok, Los entonces, cambios de base, profe, no sé si es a eso a lo que se refiere. sí, esencialmente es eso. Si alguno de ustedes ha llevado algún curso de programación, tiene que haber visto base binaria y la base 10, que son muy frecuentes, pero Yo digamos, lo vi, bases pero hace binarias. como 2 años o 3, no sé, algo así. Ok. Si de aquí, o sea,
ustedes estarían llevando, los que decidan irse por licenciatura, el curso de Historia de la Mate, más o menos por ahí de, sí, del segundo semestre del 23. Yo he dado ese curso un montón de veces y lo de bases numéricas es una de las primeras cosas que se observa. O sea, que se ve eso, o sea, se ven las primeras 2 o 3 clases. Pero sin irnos mucho a la parte histórica, ¿qué quiere decir? Si yo les digo, disculpen, no sé por qué, bueno, creo que lo sabe porque creo que es cuando accidentalmente presiono uno de los botones del... Sí. Estamos en el 2022, pero cuando escribimos estos símbolos, 2022, bueno, es que aquí está como muy, o sea, como muy repetido, pero si nosotros decimos 1234, ¿qué es 1234? ¿Qué, o sea, sí, es un número, pero ¿qué significa ese número? O sea, ¿cómo lo interpretamos? Eso era lo que uno decía como 1 por 1000, más 2 por 100, más 3 por 10, más 4. Correcto. Esto es una, o sea, nosotros usamos lo que se llama una notación posicional, y eso sería como dijo, ¿quién fue quien lo dijo? Es que no vi el nombre. Yo, no sé. Entonces, 1 por 1000 más 2 por 100 más 3 por 10 más 4, o si lo queremos ver de otra manera, esto es 1 por 10 a la 3 más 2 por 10 a la 2 más 3 por 10 a la 1 más 4 por 10 a la 0. Entonces, lo que estamos poniendo es aquí de derecha a izquierda, esto por 10 a la 0 más esto por 10 a la 1 más esto por 10 a la 2 más esto por 10 a la 3. Y bueno, una de las cosas por las cuales curiosamente esto tardó un buen poco en aparecer, en realidad no. Cuando lo vean, esto apareció incluso desde los babilonios, pero la solución de los babilonios para el cero, porque ellos no tenían cero como un concepto o como un número, era un poco complicada, pero nosotros sí tenemos el cero. Entonces si nosotros tenemos, no sé, 1020, entonces podríamos decir por un lado que esto es 1 por 10 a la 3 más 0 por 10 a la 2 más 2 por 10 a la 1 más 0 por 10 a la 0. O podemos verlo de esta manera. Y es la ventaja, o sea, que aquí podemos no tener nada en una de las casillas. Y también podemos simplemente expresarlo si queremos ahorrarnos un poco de tinta, como 1 por 10 a la 3 más 2 por 10 a la 1. Y aquí, evidentemente, lo que estamos es simplemente, o sea, como sabemos que 0 por cualquier cosa es 0, nos estamos comiendo los ceros. Pero esto, o sea, ¿por qué nosotros usamos potencias de 10? ¿Alguien se imagina por qué usamos potencias de 10? ¿A nadie se le ocurre por qué es que usamos potencias de 10? ¿Por qué el 10? Creo que es más fácil para contar con los dedos, ¿no? Sí, simple anatomía. Nosotros tenemos
como el 99 o 98% de nosotros tenemos 10 dedos. Hay gente que ha perdido alguno o que probó por nació sin alguno, o hay gente que son polidáctiles y tienen más dedos de la cuenta. Pero la gran mayoría de nosotros tenemos 10 dedos. Y aprendimos a contar con ellos. O sea, a nosotros nos parece un poco extraño porque generaciones y generaciones de colegas suyos, de didactas, han creado sistemas de instrucción muy sofisticados, y para nosotros decir, pensar en que uno siempre va a contar 1, 2, 3, es como un poco, bueno, nos parece un poco tontillo, pero la verdad es que eso es porque yo me imagino que ustedes como yo aprendieron a contar antes de entrar, por lo menos hasta 10 o hasta un cierto número no muy grande, por lo menos antes de entrar al kinder, y la mayor parte de la gente entró kinder 4 o 5 años. Nosotros éramos muy pequeños y es una habilidad que nosotros hemos tenido que practicar toda la vida. O sea, yo creo que difícilmente pasa un día en la vida moderna donde uno no interactúe de forma explícita con números. Esto no necesariamente es cierto históricamente, tanto así que incluso hay pueblos que no tienen los conceptos de números, y normalmente cuando lleven historia verán eso por ahí. Pero el tener un referente, anatómico para hacer esas cuentas, ayuda. Nosotros también hubiésemos podido usar, por ejemplo, 12. ¿A alguien se le ocurre cómo se puede contar usando solo la mano hasta 12? Bueno, para que se vea mejor, voy a dejar de compartir para que se vea el mío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces simplemente nosotros, yo no me acuerdo cuáles eran, creo que era falange, falangina y falangete, no me acuerdo cuál era cuál, pero nosotros tenemos 4 en cada dedo, por lo menos efectuando el dedo gordo. Y entonces podemos usar el dedo gordo para marcar y podemos usar esas 12 partes. Y uno podría incluso pensar en que si pone los dos, puede hasta 144, porque una vez que llegó a 12, 12 es lo mismo que un doceavo. Y de hecho hay gente que usa variaciones de ese sistema y hacen cuentas rapidísimas con los dedos, incluso en base 10. Busquen videos en YouTube si quieren. Es muy interesante ver cómo la gente se las ha ingeniado de esa manera. Y ahora vuelvo a compartir porque eso era nada más como para dar el ejemplo. Pero nuevamente nosotros no tenemos aquí necesariamente que tener una base de 10, y incluso la base de 10 no es la única base que ha sido usada. Dicho sea de paso, los babilonios, perdón, déjame abajo. Los babilonios usaban base 60. Dicho sea de paso, es por ellos que nosotros tenemos 60 minutos en una hora y 60 segundos en un minuto. No estoy muy seguro por qué tenemos 24 en vez de 60 horas, o sea, porque ellos decidieron dividir el tiempo, en realidad en 12, o sea, porque dividían el día en 12 horas, y si alguna vez se ponen a ver la historia de cómo se ha marcado el tiempo a lo largo de la historia, se van a dar cuenta que es bastante extraña, muy cambiante. Y ustedes saben, por ejemplo, los mayas. ¿Saben qué base usaban los mayas? Base 20. Correcto, usaban base 20.
Hay otras bases que han sido usadas, pero estas son como las más famosas, salvo por la base 10, hasta épocas modernas, porque creo que ustedes saben que las computadoras usan base 2. Ahora, ¿a qué nos referimos por bases? Y aquí voy a introducir una cierta notación donde las cosas van a estar dadas, o sea, de una manera mejor, déjenme dar un ejemplo y les digo a qué me refiero. Entonces, nosotros decimos que base B cuando B es mayor o igual a 2. Es como expresamos a n como de 0, b a la 0 más de 1, b a la 1, perdón, b a la 1, así hasta las que necesitemos y llegamos a un cierto dk b a la k. Y en ese caso diríamos que n se representa por de k menos 1, de 0 en base B. Y esto es importante, dj es un elemento del conjunto 0, 1, b menos 1. Entonces, los Ds diríamos que son los dígitos y nuevamente de ahí, ahí se demuestra que nuestra manera de contar se ha permeado en los términos matemáticos, porque la palabra dígito, ¿de dónde viene? Bueno, dígito viene de dedo y es porque nosotros solíamos contar con los dedos primordialmente, pero en este caso es, cuando estamos hablando de base 10, los dígitos son del 0 al 9, cuando estamos hablando de base 20 es del 0 al 19, en base 2 es 0 y 1. Entonces, esta es la manera en la que los representamos. Y aquí es donde, donde podemos decir, veamos, cómo se expresa, para no usar siempre mi edad, alguien dígame la edad que tiene. 21. Por ahí 21. En base 3, por ejemplo. ¿Cómo harían esto? Bueno, veamos. 21 es igual a... No, esto no me sirve tanto. Porque 21 es igual a 7 por 3 más 0. 7 es igual a 2 por 3 más 1. Y 1 es igual a 1. Entonces, ¿qué nos queda acá? Nos queda que, disculpen, aquí acabo de ver que McAfee decidió darme una. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que
21, y aquí es donde la notación vamos a usar. 21 en base 10 va a ser 1, 1, 0 en base 3. Y podemos ver, eso sería 1 por 3 a la 2 más 1 por 3, que es igual a... no. ¿Dónde estoy metiendo las patas? En algún lado estoy Una metiendo las pregunta. patas. ¿Por qué tomó al último 1 igual a 1? ¿No era el 2? Tienes toda la 2 razón. igual a Ahí es 1 donde por estoy 2. metiendo las patas. Aquí es donde estaba metiendo las patas, sí. Justamente 2 igual 2. Entonces aquí más bien sería ese sería un 2. Y aquí sí tenemos 2 por 3 a la 2 más 1 por 3 más 0 por, bueno, 1 por 3 a la 1 más 0 por 3 a la 0. Esto nos queda 18, o sea, 3 a la 2 es 9, por 2, 18, más 3, más 0, y eso efectivamente nos da 21. Entonces, esta, por ejemplo, es una de las maneras en las que, o sea, esta es la notación que solemos usar, o sea, decimos, un número en una base tal es igual a otro número en otra base tal. Hay problemas muy interesantes que surgen con esto, si voy a buscarles algunos beneficios, pero veamos, díganme ustedes cómo se expresa a 2022 en base 16. ¿Cómo hacen ustedes eso? Profe, ¿lo hacemos solos o le vamos diciendo? Vayan diciéndome qué es lo que tienen que hacer. Yo pondría el 2022 igual a y algo por 16 para encontrar ese algo. Bueno, y se podría ir probando, o si no, bueno, lo que yo hice aquí fue en la calco, dividí 2022 entre 16 y tomé la parte entera, que era 126. Entonces, Entonces, vamos por partes. 2022 es 2022 es igual 126 a 126 por por 16 16 más, más 6, porque da 2016 esa multiplicación. más 6. Okay. ¿Cuál sería el siguiente? 126. Pues son 126, que eso sería, veamos, esto es menos de 10, esto debería ser ¿cuánta cosa? 7 me parece. 7. Ajá. 7 y quedan 12. No, 14. 7 por 16 es 112. Deberían quedar 14 aquí, ¿verdad? Y al final 7 es igual a 0 por 16 más 7. Entonces, aquí nos topamos con un problema. ¿Cómo expresamos? O sea,
¿Cuál sería en este caso la solución de 2022 expresado en base 10? ¿Cómo expresamos esto en base 16? Podríamos Creo que- asignarle al 14 un simbolito. Creo que se usaba la letra D o algo así. Sí, se suelen Correcto. usar las letras después de Sí, cierto sí. número. Exactamente, o sea, en este caso, esto sería 7 de 6. Y como lo están diciendo, o sea, nosotros en base 10 tenemos, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y generalmente la manera en la que, usualmente nosotros no nos vamos a ir muy para arriba de 16 para este tipo de ejemplos. Y honestamente en este curso, pues los voy a hacer unas cuantas, pero esto es útil, pero tampoco es tan vital. Entonces, no es que les voy a poner unas listas interminables de estos ejercicios, pero si nosotros necesitamos un símbolo para el 10, un símbolo para el 11, un símbolo para el 12, para el 13, para el 14, y acuérdense que llegábamos hasta la base menos 1, entonces la base menos 1 es 15, y lo que se acostumbra a hacer es A, B, C, D, E y F, usualmente en mayúscula, aunque cuando uno las ve en ciencias de la computación, en algunos lados salen más bien en minúscula, pero usualmente, por lo menos acá las usaremos en mayúscula. Si estuviéramos hablando de base 11, pues son del 0 al 9 y el A. Si estuviésemos hablando de base 18, pues nos daría falta 16 y 17, que seguimos G y H. Pero no vamos a hacer Profe. mucho de eso, ¿sí? Una pregunta, bueno, más que todo por curiosidad, ¿hay alguna razón por la que se decidió usar las letras o es solo por facilidad de escritura? Por facilidad de escritura, porque no hay que introducir símbolos nuevos, simplemente se están usando de símbolos que ya todo el mundo conoce, esencialmente por eso. Y nuevamente, Ok, ok. porque rara vez, o sea, el problema surge cuando se quiere hacer cosas más grandes. No sé si ustedes alguna vez, bueno, me imagino que todos en algún momento escucharon Gangnam Style, que salió creo que hace 10 años. Gangnam Style le demostró a YouTube que tenía problemas de numeración. Porque por un lado tenían a en ese momento estaban creciendo y el número de videos iba incrementando día por día. Cada video tenía una única, un único identificador alfanumérico, y me parece que estaba justamente en base 16. Porque esencialmente era un número y los números en la computadora están en binario, pero si usted los pone en binario se les hace muy largo. Entonces 16 es una forma muy fácil de pasar de binario a una base más alta. Pero empezaron a darse cuenta que o sea, Gangnam Style llegó a tener más vistas en un año de lo que el contador les permitía. Entonces, por la parte del contador, simplemente hicieron un contador más grande. En vez de hacer un contador con, creo que eran, ya les digo, ¿cuántos dígitos era que usaban ellos? Porque era como 4 billones, o sea, como 4.000 millones. Entonces creo que usaban, sí, usaban 32 bits, y lo que decidieron es, o sea, que 32 bits necesitaban más de 4 millones, 4.294 millones más de ese número de vistas.
pero ellos decidieron agrandarlo a 64, que no era una gran cosa, pero también decidieron que, o sea, que ellos no querían un identificador sumamente largo. ¿Y cómo hace uno, si uno lo que está representando son números, cómo hace uno para hacer que la representación de esos números sea más corta? Pues usa una base más grande. ¿De qué sucede? Si uno está utilizando, o sea, si uno ya tiene, yo me imagino que para este momento debe haber por lo menos unos 4 videos por cada persona viva en el planeta, si no es que más, especialmente en los últimos años, que un montón de gente ha puesto sus clases en línea, entonces son miles de millones de videos. Y si nosotros empezamos a verlo de esa manera, los números empiezan, o sea, la representación, incluso en decimal o en sexagesimal en este caso, resulta un poco larga. Entonces ellos lo que decidieron fue pasarse a base 64. Y la base 64 es muy curiosa porque ¿qué sucede? Usando el alfabeto latino que se usa en inglés, que esencialmente no tiene ni tildes ni ñ, son 26 letras. Entonces, tenemos del 0 al 9, ahí van 10 símbolos. Después, las mayúsculas son 26 símbolos más y las minúsculas son 26 símbolos más. Ahí tenemos 62 símbolos y me parece que usaron la raya baja. No sé si el guión o algo más, pero cuando ustedes ven los identificadores en videos de YouTube, justamente ese montón de simbolitos que tienen es un número en base 64, que es el identificador de ese video en la base de datos de YouTube. No es secuencial por varias razones de seguridad, pero sí es lo que dicen caso sensitivo. O sea, si usted ve no sé, que el identificador tiene una A mayúscula y usted cambia esa A mayúscula por una A minúscula, le va a referenciar a un video distinto. Porque necesitan 64 símbolos y entonces necesitaron usar mayúsculas y minúsculas como símbolos distintos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro, Profe, profe. siguiendo lo de las letras, entonces, en lugar de D, ahí sería E, Sí, cuando se tiene escribió usted la razón, base. tiene usted razón. Eso fue que no verifiqué y alguien dijo D y me sonó apropiado. Pero sí, efectivamente, aquí esto sería E. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, yo de hecho, o sea, yo sé que técnicamente tenemos 3 horas, pero yo entiendo que la cantidad de materia que uno ve, no sé, como que, no sé ustedes, pero para mí me es menos cansado como profesor dar la clase presencial que en línea, y yo tengo la impresión de que para ustedes también. Yo no quería, yo quería de hecho hacerlo un poquito más corta, pero ya llevamos 2 horas, entonces la dejaríamos acá y voy a ver si mediación me permite subir el video, porque posiblemente sea muy grande, y si no lo subo en YouTube. Y si no hay más preguntas, pues podemos quedar acá. Bueno, Profe, damas señor, sería mucha molestia pedir que lo suba a YouTube. posiblemente termine subiéndolo a YouTube, pero sí puedo. Ok. Ahora, hay una cosa. Como yo les dije, de semana de por medio, voy a estar en la U en vez de acá, y en la U eso sube rapidísimo. Acá mi conexión es 20/6 y eso tarda un poquito más en subir. Entonces, sí,
Si es, por ejemplo, si estoy trabajando acá y es la semana antes de un examen, entonces no importa, yo lo subo el mismo día, pero si no es tan urgente, pues me esperaría yo a la siguiente vez que esté en el campus para poder subirlo con un ancho de banda y no quedarme aquí 3 horas con el internet hackeado porque no puedo, porque estoy subiendo un video. Pero sí, fuera de eso sí lo puedo subir a YouTube sin problema. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias. Veamos, hay manos levantadas. Vamos a ver. No veo manos levantadas. Entonces, quedamos aquí y nos vemos el lunes en la 2:16. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.